Mis hermanos, ¿sabían que San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesucristo? Hermano católico, defiende tu fe. Efectivamente, mis hermanos, San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia que venía de los apóstoles, a la Iglesia de aquel primer siglo que los padres de la Iglesia empezaron a llamar católica gracias a San Ignacio de Antioquía. Yo sé que muchos, tú que estás viendo este video, así como yo, te has topado con, a lo mejor con alguna persona que no está de acuerdo a nuestra fe, ante tantas divisiones, mis hermanos, que hay hoy en día, ante tantas desuniones, tantos ataques que recibe también la iglesia. ¿Y cuántas veces tú no has escuchado esa típica frase que dicen: ¿por qué dicen que la iglesia católica es la iglesia correcta si no viene la palabra católica en la Biblia, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Para empezar, mis hermanos, porque esas personas que exigen ver la palabra católica en la Biblia para definir cuál es la iglesia del Señor, afirman que la iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, por ejemplo. Tampoco viene en el Apocalipsis que la iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, pero ellos dicen, ellos suponen que es la iglesia católica, pero no creen cuando decimos que la iglesia católica es la iglesia del Señor, porque no viene la palabra católica en la Biblia, pero sí creen que la iglesia católica es la gran ramera de Babilonia. Y eso que no está escrito tampoco en la Biblia, mis hermanos. Pues bien, ante todos estos hechos tenemos que meternos un poquito a lo que es la palabra de Dios, obviamente. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, les dijo: vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva, predicando el evangelio a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es predicar un solo evangelio, predicar el evangelio, es decir, un solo evangelio, es decir, una sola verdad, una sola revelación, una y única sola revelación, un solo evangelio, una sola versión de la revelación que Dios hizo a todas las gentes. De ahí viene la palabra universalidad. Un solo verso, una sola versión de algo hacia todos lados, es decir, un solo evangelio a todas las gentes. De ahí viene la palabra universal. Y un título en griego para universal es católico. Así es que la iglesia es católica. ¿Por qué? Porque Jesucristo mandó predicar a todas las gentes una sola versión del evangelio. Es decir, la única verdad que Dios reveló a través de sus designios, a través de su boca, el jefe. Cuando habló, a través de su boca, Él determinó el evangelio y la buena nueva, y después vino el Espíritu Santo a confirmar y a terminar de revelar todo lo que tenía que ser revelado. Pues todo eso, mis hermanos, fueron los apóstoles a predicar a todas las naciones. Por eso es un solo evangelio a todas las gentes. Esa es la catolicidad de la iglesia. Ahora, un punto bien importante, mis hermanos. La iglesia no está registrada como si se llamara católica. ¿Por qué? Muchos estarán preguntándose: ¿qué estás tratando de decir? La iglesia no se llama católica. Jesucristo no dejó un nombre para su iglesia. Jesucristo no dijo: mi iglesia se va a llamar tal. No dijo el Señor. ¿No vienen las Sagradas Escrituras? No. Ahora, la iglesia no se llama católica. La iglesia es católica, que es muy diferente. La iglesia es católica. ¿Por qué? Porque es universal. Porque una sola verdad, una sola doctrina se manifiesta en todas las partes del mundo. Y eso lo podemos ver con el Catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos la misma doctrina aquí, en la India, en China y hasta en cualquier parte más recóndita del mundo donde haya un católico, debe creer lo que dice la doctrina de la iglesia, mis hermanos, porque tenemos una sola doctrina. A eso se refiere con que la iglesia es católica, porque en el credo nosotros decimos: creo en la iglesia que es, fíjense bien, creo en la iglesia que es que es una, santa, es católica y apostólica. Es decir, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, como lo veíamos en la cápsula anterior. Pues así, la iglesia es católica, no se llama católica, la iglesia es católica, porque es una sola doctrina a todas las gentes. Ahora, San Ignacio de Antioquía, por ahí del año 100, 107 de nuestra era, le puso el título de católica
a la iglesia. Y es que en aquel entonces comenzaban a haber ya algunas sectas, algunos herejes, pero San Ignacio de Antioquía dijo la siguiente frase por ahí del año 105, 107 después de Cristo. Es decir, estamos hablando ya empezando el segundo ciclo de la era cristiana, mis hermanos. Es decir, los que fueron discípulos de los apóstoles, los que recibieron la palabra directamente, los apóstoles empezaron a llamar católica a la iglesia de Jesucristo. Y dijo San Ignacio de Antioquía, la frase la cito: por donde quiera que aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Fíjense bien, el obispo. Desde aquel entonces había obispos, atención con ello. Por donde quiera que aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que está Jesucristo, también está la iglesia católica. Algunos expertos y exégetas aún están definiendo a qué se refería con católica San Ignacio de Antioquía. Y lo más cercano es que se refería a la iglesia verdadera, es decir, a la que contenía la verdad de la revelación, y a la que era universal, que tenía esa revelación en todas partes del mundo. Una única revelación en todas partes del mundo. La universalidad de la iglesia, obviamente en griego, católica. Por eso, mis hermanos, es importantísimo conocer un poquito de historia también y no dejarse engañar por cualquier cosa que se te diga allá afuera. Porque San Ignacio de Antioquía, mis hermanos, nació entre los años 30 y 35 después de Cristo y murió por ahí del año 107 después de Cristo. Su festividad es el 17 de octubre, además de que San Ignacio de Antioquía, atención con ello, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, nada más y nada menos. Es decir, San Ignacio de Antioquía tuvo contacto directo con San Pablo y San Juan, y ese gran santo, ese padre de la iglesia, padre apostólico de la iglesia, fue quien le puso el título de católica a la iglesia de Jesucristo. Además de que pues hay que mencionar que fue el tercer obispo de Antioquía, allí en Siria, siendo San Pedro y San Evodio los dos primeros. Es decir, cuando se fue San Pedro de Antioquía y también San Evodio, el que se quedó a cargo allí en la iglesia de Antioquía en Siria fue nada más y nada menos que San Ignacio de Antioquía. Y hay que hablar, mis hermanos, que esta ciudad era la tercera más importante del imperio después de Roma y Alejandría. Era una sede bastante importante para los primeros siglos de nuestra iglesia, mis hermanos. Así es que, ya lo sabes, no te dejes engañar. ¿De dónde viene que la iglesia es católica? San Ignacio de Antioquía, en el año 105-107 de nuestra iglesia. Si tú vas y le preguntas a ese hermano que te está recriminando que dónde viene en la Biblia la palabra católica, tú también puedes decirle, ¿y dónde viene la Biblia que la iglesia se llamaba como se llama a la iglesia a la que tú vas? Porque nosotros la definió como católica la iglesia San Ignacio de Antioquía, nada más y nada menos que un discípulo de San Pedro y de San Pablo y San Juan, nada más y nada menos. Alguien que recibió la buena nueva, la verdad, la revelación directamente de los apóstoles. Ese fue el que le puso católica a nuestra santa y madre iglesia, mis hermanos. Que nadie te engañe, la iglesia, mis hermanos, es católica, le guste o no le guste a la gente de allá afuera. Esa es la iglesia que Jesucristo quiso dejar. Una sola iglesia la que Jesús vino a fundar. Creo en la Virgen María y en los santos del Señor. Creo en la Eucaristía, también en la confesión, en los ángeles mensajeros y en la revelación, en el vicario, el Santo Papa, también en la tradición.